3, ¿no? Entonces, lo que queríamos era definir lo que era un esquema, pero para entender lo que es un esquema, pues hay que entender varias cosas. Y entonces lo primero que hay que entender es que si yo tengo una función continua entre espacios topológicos y tengo una gavilla en X, entonces yo puedo definir una gavilla en Y. O sea, puedo transportar la gavilla en Y a través de F vía esta fórmula, ¿no? Que habíamos visto la vez pasada. Entonces, en cada abierto U, pues lo único que hago es tomarme la imagen inversa y le aplico a la gavilla de F en X, y entonces esto automáticamente me da una gavilla en Y. Entonces, era fácil ver que esto era una gavilla, ¿no? Era inmediato realmente que se cumple esta propiedad. ¿De acuerdo? Y también, hasta aquí no se los dije, pero está bien que se fijen quiénes son los tallos en un punto, ¿no? ¿Cuál es la relación de los tallos de esta gavilla en la imagen del punto P y el tallo de la gavilla original en el punto P, ¿no? O sea, que me digan qué es lo que está pasando aquí. En particular, también me pueden decir quiénes son las secciones globales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esta función es una función, entonces fijan en las secciones globales, entonces fíjense que la imagen inversa, si es un proyectivo, por ejemplo, bueno, la imagen inversa de todo el espacio Y es X, ¿no? Tiene que ser necesariamente todo X. ¿No? Y entonces aquí las secciones globales de esta gavilla pues me dan las mismas secciones globales que X, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso ya les da ahí una idea de qué es lo que también tiene que pasar en los tallos, a fin de cuentas, o una relación que debe pasar en los tallos. Bueno, entonces tomamos a los espacios anillados como pares, en donde el primero es un espacio topológico y este es una gavilla de anillos, o X, en el espacio topológico, y decíamos además que eran localmente anillados, y además esta gavilla de anillos era una gavilla de anillos locales, lo que cual quiere decir que los tallos tienen que ser anillos locales. Recuerden que un anillo local es aquel que tiene un único ideal maximal, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos ejemplos de anillos locales. En particular, las localizaciones de anillos conmutativos con uno sobre un número primo se convierten en anillos locales, ¿no? Eso es algo que vamos a utilizar actualmente. Si alguien no sabe eso o no sabe de lo que le estoy hablando, díganme y con gusto les repito rápidamente, ¿no? Pero sí, creo que todo el mundo sí sabe qué es eso de los anillos locales, ¿no? Entonces, y este uso de notación es importante porque denotábamos simplemente por X al espacio anillado. Es algo que normalmente se hace porque pues, esta gavilla se llama la gavilla estructural, por cierto, la gavilla esta que aparece aquí, la gavilla estructural del espacio anillado. Y cuando la gavilla estructural es clara o está bien entendida, pues simplemente lo denotamos por X, ¿no? Y la gavilla estructural, pues bueno, ya viene ahí en información contenida. Entonces, este tipo de uso de notación lo usamos recurrentemente, nada más denotar por X por el espacio topológico, o sea, utilizamos la misma notación del espacio topológico para denotar a todo el espacio anillar. ¿Ok? Ok, entonces ahora lo que queremos es definir morfismos entre espacios anillados y espacios localmente anillados. Y entonces para definir un morfismo, pues va a ser básicamente una flecha, porque lo que queríamos era definir una caricatura. Entonces, una categoría, quizá que estoy pensando. Entonces, es una flecha entre los espacios anillados que va a estar formado por un par. Y entonces este par me va a dar, por un lado, f va a ser una función continua en el mismo sentido de x a y, y f gatito va a ser una función de gavillas en y, ¿no? Fíjense que esta elección de morfismo es un poco arbitraria, porque yo podría haber tomado morfismos de gavillas en X en vez de morfismos en gavillas en Y, tomando la otra construcción del otro morfismo. Ustedes ya estudiaron el Hartshorne de gavillas o ya vieron esto de alguna forma. Está este morfismo de gavillas F asterisco abajo de OX, pero también si yo tengo una gavilla en Y, a esa gavilla en Y yo le puedo asociar una gavilla en X que se llama la imagen inversa, ¿no? La gavilla imagen inversa. Esta se llama la imagen directa, este F asterisco X es la imagen directa de OX, pero también si yo parto de una gavilla en Y, tengo un... Y esa otra gavilla, de hecho, es adjunta a esta. Ahora son funtores adjuntos estas construcciones. Entonces también se tiene una propiedad. Entonces yo podría haber definido, de hecho hay algunos textos donde los morfismos entre esquemas o entre espacios anillados los hacen con gavillas en X. Pero bueno, lo usual, Hartshorne al menos así lo hace, siempre es con gavilla en Y. Y tengo la impresión que en los EGAs también es así, donde la gavilla está en Y. Pero por ejemplo en algunos textos como homología y tal, conviene tomarla la gavilla en el espacio X, ¿no? Pero bueno, se puede construir la teoría también de esa forma. Entonces, en este caso lo hacemos como el caso usual. Y entonces, además de la función continua, el morfismo de espacios anillados debe de incluir un morfismo de gavillas, pero entonces son gavillas en el espacio topológico Y, son gavillas en Y, que es la original, digamos, la estructural, hacia la gavilla imagen directa, ¿no? Está aquí. Entonces lo que estoy pidiendo es que este sea un morfismo de gavillas, ya saben, tiene que ser una transformación natural. Y entonces así, si ahora yo lo que le pido es que además mis espacios sean localmente anillados, entonces este morfismo de gavillas, además le vamos a pedir esta condición,
de local ring, por eso se llama LR, la condición de localmente anillado, es que para todo punto P, entonces si yo me tomo el morfismo inducido en los tallos, ¿verdad? Este lo tenía que revisar, siempre que yo tengo un morfismo, me induce un morfismo inducido en los tallos, me tomo un morfismo inducido en los tallos y este tiene que ser un morfismo local, y eso quiere decir que la imagen inversa del ideal maximal, o del único ideal maximal que está aquí, me da exactamente el ideal maximal en este lado, ¿no? Fíjense que este ideal maximal realmente está aquí, ¿no? En el anillo local, en la localización. Pero por eso les decía que tenían que ver qué es lo que estaba pasando con los tallos, ¿de acuerdo? Entonces, así, esto es una cosa que tenemos que verificar, que tenemos la categoría de espacios anillados y la categoría de espacios localmente anillados, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esas categorías. Y el ejercicio que les había dejado era ver que yo tengo un isomorfismo en esta categoría, si solamente si los espacios topológicos son homeomorfos, es decir, es un isomorfismo de espacios topológicos, pero además también tengo un isomorfismo en las gavillas correspondientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto sucede, les había dejado que lo pensaran, pero no sucede de la misma manera para espacios localmente anillados, es la misma condición, ¿no? Automáticamente, ¿no? No hay nada que agregar. Porque el morfismo, porque cuando estoy en un morfismo de espacios localmente anillados, este es un morfismo local. Entonces automáticamente no pasa nada, no hay nada que pedirle, ¿no? Ya viene implícito en la categoría. Y entonces el ejemplo que nos habíamos tomado como base era el de tomarse una variedad compleja. Y entonces aquí yo me tomo los gérmenes o la gavilla de funciones holomorfas en cada abierto. Entonces los tallos son gérmenes de funciones holomorfas y también son anillos locales, ¿no? Entonces este es un ejemplo de un espacio anillado. Y otro ejemplo era la construcción del espacio afín, digamos, esta es la construcción clásica del espacio afín, para lo cual tomábamos un campo algebraicamente cerrado y tomábamos el anillo de polinomios en n variables. Y entonces vamos a definir como a la n, el espacio afín de dimensión n, simplemente como el campo algebraicamente cerrado a la n. Realmente aquí lo que estamos definiendo son los puntos k-racionales, los puntos geométricos de este objeto. Más adelante lo vamos a definir como esquema, pero digamos así, como en el caso clásico, vamos a ver que también yo le puedo dotar a esto de una estructura de espacio anillado. ¿Cómo? Pues voy a ver a los polinomios como funciones aquí, ¿verdad? Es el caso usual, los polinomios son funciones polinomiales en Kn. Y entonces, pues vamos a definir la gavilla de la siguiente manera. Para cada abierto U, donde los abiertos son los abiertos de Zariski. Recuerden que los abiertos de Zariski son los complementos de un ceros de un conjunto finito de polinomios, o un conjunto, de hecho, por la neterianidad del anillo de polinomios, cualquier conjunto, no sé si se acuerdan de esto, se los voy a decir, dado cualquier conjunto de polinomios, el conjunto de ceros comunes de ese conjunto de polinomios es igual al conjunto de ceros comunes del ideal que me generan esos polinomios. ¿De acuerdo? Eso sí lo saben. Si yo me tomo cualquier conjunto arbitrario de polinomios, entonces el ideal que genera ese conjunto, y me fijo los ceros de ese ideal, es exactamente los mismos que los ceros del conjunto que generan. Pero en el anillo de polinomios, en una variable como es un anillo noetheriano, todo ideal es finitamente generado. Entonces puede ser generado con un número finito de elementos y por lo tanto el conjunto de ceros de la familia original de polinomios es el conjunto de ceros, de hecho, de un subconjunto finito de los generadores, ¿no? Siempre lo puedo generar con un subconjunto finito. Entonces, siempre es el conjunto de ceros de un número finito de polinomios, en dado caso. ¿Sí? Alguien intentó entrar. Entonces, los abiertos, por lo tanto, en esta topología son los complementos del conjunto de ceros de un número finito de polinomios. ¿De acuerdo? Eso es por ser el anillo noetheriano. Y entonces, así son los abiertos. ¿Y para qué quiero los abiertos? Pues lo queríamos justamente para entender quién era la gavilla, o para definir quién era la gavilla en estos abiertos. Entonces, fíjense que digamos que a lo mejor la primera idea que se les ocurre, ¿verdad? Es tratar de definirla como gavilla. Eso podría ser la idea que se nos ocurre en cada abierto, como los polinomios o las funciones polinomiales en ese abierto, ¿no? Bien podría ser. Pero no, esa definición o esa construcción no funciona bien, ¿no? Y entonces lo que queremos realmente es entender funciones racionales y entender cómo se pegan. Entonces, en cada abierto vamos a tomar las funciones racionales, es decir, coeficientes de polinomios que están definidas en ese abierto U. ¿Y eso qué quiere decir que estén definidas en ese abierto U? Pues que el denominador, ¿verdad? No se anula. Y aquí, como les decía la vez pasada, realmente tengo que considerar una relación de equivalencia, es decir, las tengo que entender como funciones polinomiales o como funciones racionales, como cocientes. Porque si yo nada más lo considero como cocientes, estrictamente es distinto a tomarse
otra representación del mismo cociente, ¿no? O sea, pero entonces por eso es que tengo que hacer esa relación de equivalencia, ¿no? Y como funciones, entonces de repente hay un cociente que no lo puedo evaluar y la otra sí lo puedo evaluar, ¿no? Entonces yo tengo que decir quién es el valor de la función racional en un punto, pues va a ser que exista un representante que sí se puede evaluar. Entonces, en realidad es un poquito más general que esto, pero la idea queda clara, ¿no? ¿Sí? O sea, ya no sé si ustedes ya pensaron en eso, espero que sí, que ya lo hayan pensado en otro curso de geometría algebraica, eso es lo que siempre uno hace, ¿no? Si yo quiero definir una función racional en un abierto U, no es el cociente de dos polinomios, sino es una función que para cada abierto existe en un cociente de polinomios de tal manera que ese se puede definir y se puede evaluar ahí. Y puede ser que en el mismo abierto, incluso en el punto del mismo abierto, pueda tener distintas representaciones, ¿no? Entonces es un elemento de la clase de equivalencia. Entonces les repito, si yo agarrara un cociente de polinomios fijos, podría ser que el denominador, o que no lo puedo evaluar porque el denominador se anula, pero que una fracción equivalente no se anule, ¿no? Y entonces realmente la función racional sí estaría bien definida en ese punto del abierto. Ok. Entonces, usualmente, pues este conjunto está dentro del campo de fracciones, ¿no? O sea, lo podemos entender como dentro del campo de fracciones del anillo A. Notar que el anillo A es un dominio entero, entonces sí se puede localizar, es decir, es el campo de fracciones usual. Y entonces, como parte de su trabajo, era verificar realmente que este espacio topológico con la topología de Zariski y esta gavilla que estamos definiendo aquí, pues se vuelve un espacio localmente anillado. Entonces, en particular, hay que ver que las localizaciones y los tallos, los gérmenes, en cada punto es un anillo local. Y de hecho, ya saben, ¿verdad?, que debería de coincidir con la localización de ciertos anillos. Es decir, a cada punto en el espacio fin yo le puedo asociar un ideal maximal. ¿verdad? Como estoy en una cerradura algebraica, entonces a cada punto con coordenadas A0, 1, A, N le corresponde el ideal maximal X menos A1, X menos A2, X menos AN, y entonces el anillo local debería de ser, digo, el germen en ese punto es la localización de mi anillo en ese punto. Entonces lo voy a poner, entonces aquí como una nota para que como ayuda, es que si yo me tomo un punto A1 hasta AN en K, a este le corresponde el ideal maximal asociado a este punto, vamos a llamarlo A, este punto, y le voy a poner aquí MA, que es igual a X1 menos A1, X2 menos A2, así hasta XN menos AN. Este es un ideal maximal en A, no es un ideal maximal, perdón, su conjunto es un ideal maximal aquí adentro, en A, y entonces de hecho, pues el anillo local en este punto A debería de ser el anillo de polinomios, o sea, el anillo A localizado en el ideal MA, ¿no? Donde localizado ya saben qué es lo que quiere decir, ¿no? Son los cocientes. Todo el mundo sabe lo que quiere decir localizar en un ideal primo, ¿sí? Si estoy dividiendo, o sea, soy el cociente de polinomios, de tal manera que el denominador no está en el ideal maximal, ¿no? En ese caso. ¿sí? No está en este ideal. Es decir, no se anula, en otras palabras, no se anula en el punto A, ¿no? Concretamente. Esto se volvería como el conjunto de funciones racionales, de tal manera que G de A es distinto de cero. Es equivalente a decir eso, ¿no? Ok. En este caso concreto de que me estoy tomando un punto cerrado, es decir, cuando esto yo lo entienda como un esquema, realmente me estoy tomando los puntos cerrados del esquema, que son los ideales maximales, o bien los puntos K racionales. Y en el caso clásico, pues esta es la situación, ¿no? Aquí es muy importante el hecho que el campo es algebraicamente cerrado para decir que todos los ideales maximales son de esta forma, y es el Nullsens, ¿no? Que aquí nosotros lo estamos pasando rápido, o sea, ya no he dicho nada. Todo el mundo sabe que es el Nullsens, ¿no? Perfecto. Entonces esto nada más era como para aclarar un poco. ¿Alguien está diciendo algo? Alguien está tratando de entrar con muchas cuentas. Ismael, todo el mundo, a ver, espero que ya. Ok, entonces ahora lo que vamos a definir es otro espacio anillado, es otro ejemplo, que también me sirve como introducción para los esquemas, en particular para los esquemas afines. De hecho, voy a empezar a definir lo que es un esquema afín, y entonces este espacio anillado se llama el espectro de un anillo. Entonces, debería estar formado por un espacio topológico, por una gavilla. Entonces, lo primero que hacemos es describir el espacio topológico. Entonces, este espacio topológico se le asocia al anillo A. Entonces, me tomo un anillo conmutativo con 1A, y entonces me voy a fijar como espacio topológico. Ahorita vamos a ver quién va a ser la topología, es el conjunto de ideales primos del anillo A, ¿no? Como espacio,
Es ese. Ahora yo quiero definir una topología, y la topología es la topología de Zariski. Entonces, una forma de definir una topología, en vez de darla a través de sus abiertos, ustedes saben que es dándola a través de sus cerrados. Entonces, yo lo que voy a describir es quiénes son los cerrados. Entonces, los cerrados van a ser los subconjuntos de esta forma, que dado un ideal A de A, entonces voy a definir B de A como el conjunto de los ideales primos, de tal manera que A está adentro de P, ¿no? Todos los ideales primos que contienen al ideal A. Notar que, por ejemplo, si mi ideal es el total, entonces B de A es el vacío, ¿verdad? ¿Sí? Porque no hay ideales primos que contengan. Recuerden que el total no es un ideal primo, ¿no? Los ideales primos por definición son propios, ¿ok? Entonces, que están allá. Ok, entonces, esto es un ejercicio que ustedes verifiquen nuevamente, si no lo han hecho nunca en su vida, que esto en efecto me determina el conjunto cerrado de una topología, por lo tanto, la topología de Zariski está dada por los complementos de este tipo de conjuntos. ¿Los está sacando el programa o qué está pasando? Porque me piden entrar. ¿Todo bien? ¿Hay problemas de la red o algo? Bueno, es un ejercicio verificar que esto me determina los cerrados de una topología y por lo tanto sus complementos son abiertos. Y de hecho, es el ejercicio también típico decir cómo se comporta esta topología. Ya les había dicho, por ejemplo, que si yo me fijo en este conjunto algebraico, también le llaman conjuntos algebraicos o cerrados de Zariski. Este cerrado de Zariski, que se obtiene también como la variedad del ideal 1, entonces justamente me da el vacío, lo acabamos de decir, y que se cumplen estas reglas y que es justamente lo que hace que yo tenga los axiomas de topología, ¿verdad? Que si yo me tomo una suma de una cantidad arbitraria de ideales, ¿no? El ideal suma, entonces, y me fijo en el cerrado asociado a esa suma, eso es igual a la intersección arbitraria de cada uno de los cerrados, ¿verdad? Eso pasa para toda familia de ideales de A, y que si me tomo un número finito, y en particular dos de ellos, y hago su unión, entonces esto es igual lo mismo que el producto, y de hecho, también es lo mismo que A intersección B, ¿no? En este caso, tanto A como B, el producto AB y la intersección son ideales, y entonces puedo hacer su intersección. Notar que la unión de ideales, lo cual me imagino que es obvio para ustedes a estas alturas, que la unión de ideales no es un ideal, por eso estamos tomándome el ideal más pequeño, el ideal generado por la unión de ideales, ese se llama la suma, ¿no? Este es el ideal generado por la unión de los ideales, que también se expresa en términos de la suma, ¿no? Entonces, otra observación que hay que ver es que si yo me tomo un subconjunto arbitrario de A y me fijo en el ideal que genere ese conjunto arbitrario, ¿no? Entonces, es el ideal generado por ese, entonces yo tengo que el conjunto de, este B de ese conjunto cerrado, que es igual al conjunto de ideales primos, tal que ese está contenido en P. Es decir, si yo me tomo cualquier conjunto arbitrario, lo que les decía hace rato, entonces puedo tomarme el ideal generado por ese, y entonces puedo tomarme en B de ese, pero yo lo que le estoy diciendo aquí que esto de hecho es exactamente lo mismo que fijarme en el conjunto de ideales primos que contienen a ese, no necesariamente al ideal, que contiene el conjunto de generadores. Entonces, esta observación de hecho es muy útil porque muchas veces describimos a los cerrados por los elementos y no tanto por el ideal, ¿no? Por elementos que generan el ideal, ¿no? Es cualquier conjunto de generadores. Y entonces en este caso denotamos simplemente BS en vez de B del ideal generado por ese. Entonces, si yo tengo el conjunto de generadores, entonces el cerrado es ese. ¿Alguna duda? ¿Duda? Está claro, está ahí. Todo esto ya lo había visto. Okay. Entonces, otra cosa es que si mi anillo es netteriano, entonces para cada cerrado, que ya no voy a denotar por B, entonces hay un número finito de elementos que me generan el ideal, y entonces todo cerrado se ve como digamos que, un cerrado generado por un número finito de elementos, ¿no? Porque todo ideal es finitamente generado. Entonces, es por ejemplo el caso del anillo de polinomios, ¿no? Que como es netteriano. Ok. Entonces, ahora si me tomo un ideal primo, es decir, si P está en X, que es un ideal primo de A, entonces yo puedo fijarme, aquí notar la desafortunada elección de S, porque ese lo utilicé antes para el conjunto de generadores del ideal, pero aquí es otra cosa, ¿no? Aquí en este caso ese es simplemente el complemento del ideal primo. ¿Sí? Entonces me tomo un ideal primo, lo fijo, me fijo en su complemento, entonces el complemento de un ideal primo es un conjunto multiplicativo. ¿Qué quiere que sea un conjunto multiplicativo? Pues bueno, que el 1 está en ese conjunto y que siempre que yo me tomo dos elementos en ese, entonces su producto vuelve a estar en ese. Entonces, básicamente, parafrasear el hecho de que P es un ideal primo, ¿verdad? Y entonces, aquí yo tengo estas situaciones, aquí es el conjunto multiplicativo, y entonces cuando yo tengo conjuntos multiplicativos en un anillo, yo sé localizar respecto a ese conjunto multiplicativo. Entonces, la localización
que se denota como AP, que es lo que les decía hace ratito, es simplemente una clase de equivalencia de pares ordenados, que vamos a decir GS, donde G está en A y S está en S, ¿sí? Ese minúsculo está en S, y esta es la clase de equivalencia de esos pares ordenados, si quieren, o esto. Muchas veces, a mí realmente lo que me gusta es decir que es GS, son los elementos de aquí, módulo, una relación de equivalencia. Y la clase de equivalencia es la que denotamos como G sobre S. ¿No? Ese es yo creo que lo óptimo. G sobre S denotar la clase de equivalencia. Pero bueno, así lo hace el libro y lo que me está diciendo es que estos pares ordenados están relacionados, pues es la condición de localización. Si existe un S bi'prima en S, de tal manera que se tiene esta igualdad. O sea que si hago los productos cruzados como los racionales y los resto, entonces eso es igual a cero casi, excepto por la multiplicación de un elemento en S', ¿no? Cuando yo estoy trabajando con A un dominio entero, entonces esta condición no hace falta, ¿no? Pero en general, si A no es un dominio entero, entonces tengo que pedirle esta condición. Esta construcción es general para cualquier conjunto multiplicativo. Siempre que yo tengo un anillo en conjunto multiplicativo, esta construcción me da lo que se llama la localización de A en S. Entonces, lo voy a poner aquí nada más porque no lo quiero repetir. Entonces, normalmente, déjenme ponerlo así como una nubecita. Normalmente, si este es el caso, entonces yo lo denoto como AS a la menos 1, ¿verdad? O también se nota como S a la menos 1A, y eso es la localización, ¿verdad? En este conjunto arbitrario, o a veces hasta A subíndice S. En el caso de que S sea el complemento de un ideal primo, entonces simplemente lo denotamos así, como AP, ¿no? Es este cociente. ¿Sí? Estas localizaciones tienen una propiedad universal muy importante, ¿no? Yo tengo un morfismo canónico, voy a ponerlo, yo tengo un morfismo canónico de A a la localización, voy a ponerlo así. Normalmente que a cada A lo mando a sobre 1, de aquí que era importante el hecho de que el 1 estuviera en conjunto multiplicativo, y tiene la propiedad, y este morfismo, no sé, déjame llamarlo phi, tiene la propiedad que phi de S es una unidad, ¿verdad? O sea, los elementos de S, digamos que van a dar a unidades. Y esta propiedad es la propiedad universal, es decir, esta es la característica que hace que esta cosa sea universal. Y entonces, siempre que yo tengo, digamos, otro anillo y un morfismo de anillo que vamos a llamarle aquí psi, de tal manera que los elementos de S caigan en las unidades, entonces se va a factorizar a través de la localización. Bueno, esa es la propiedad universal que tienen las localizaciones, ¿de acuerdo? Eso también asumo, es álgebra conmutativa, y más o menos asumo que eso ya lo han visto alguna vez en la vida, ¿sí? ¿Cierto? Ya lo han visto alguna vez en la vida, ¿no? Entonces no le estoy hablando chino a nadie, ¿ok? Ok, y se los pregunto porque, como les digo, a veces no los conozco, entonces no sé qué tanto saben, entonces nada más para garantizar que todos estamos en el mismo canal y ya eventualmente pues podemos omitir eso, ¿ok? Porque nunca me hace. Entonces, ahora ya tengo mi espacio topológico, ya tengo la topología de Zariski, ya sé, y ahora esto de la localización lo quería yo realmente para definir la gavilla, ¿no? Entonces yo tengo que definir una gavilla en este espacio topológico. Y entonces, ¿cómo vamos a definir la gavilla? Recordemos, seguimos estando en X el espectro, digo, todavía no le llamo el espectro, el conjunto de ideales primos, ¿no? Entonces, X es el conjunto de ideales primos en el anillo A, y ya sé quiénes son los abiertos, entonces simplemente voy a definir o X de U, pues lo voy a hacer exactamente de la forma en la que se hace la gavillificación, digamos, es como la forma más natural también. Entonces voy a tomarme todas las funciones de mi abierto U a la unión disjunta de las localizaciones, de los anillos locales, para los puntos P en U, de las localizaciones de A en P para los puntos P en U. Recuerden que los puntos P son ideales maximales, entonces tiene todo el sentido hablar de A a P, es la construcción que les estoy dando hace ratito, y de tal manera que S como función cumple las propiedades 1 y 2 que voy a describir a continuación. Lo primero es que yo necesito que acá que me tomo una sección aquí, digo, que acá me tomo un abierto aquí P, y me fijo en la imagen de S en P, eso me dé un elemento en el anillo local AP, ¿no? O sea, que esté en la fibra tal cual. ¿De acuerdo? Entonces se llama SP, ese es su índice P y está ahí. Y la otra condición es la condición que me dice que está determinada localmente, o sea, que esta sección está determinada localmente. Y eso dice que para todo punto P en U va a existir una vecindad de ese punto P abierta adentro de U y dos elementos en el anillo F y G, de tal manera que si yo localizo G en Q, no está, debería ser que no está, perdón.
No está en en el ideal maximal, o no está en el ideal maximal. Recuerden que AQ es un anillo local, no les dije. O sea, si yo tengo, déjenme escribir esto un poquito mejor. Yo voy a escribir así, para que quede así, ¿no? Entonces, MQ es el ideal maximal asociado a la localización, ¿verdad? O sea, este está en AQ, Q. O sea, lo localizo en ese ideal Q, entonces MQ es el único ideal maximal que está ahí. Entonces lo que le pido es que GQ, el tallo, o sea, GQ es la imagen, o sea, este GQ, ¿quién es? Es el phi de G, ¿no? Aquí, en este ejemplo anterior, cuando yo tomo esto, tengo el morfismo original, el morfismo de A la localización. En ese caso, a la imagen de G le llamamos GQ, así como el tallo, ¿verdad? Es la imagen justamente del morfismo natural. Ese le voy a pedir que no esté en ideal maximal. Y entonces la condición local es que para todo Q en B, la imagen de ese en ese abierto B, o de ese Q, pues quede determinado por F y por G. Es decir, que sea el tallo de F, o que sea, sí, no, le estoy diciendo tallo, pero que sea la localización de F en Q, dividido por la localización de G en Q. ¿Ok? O sea, para todo eso debería ser eso. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que quiere decir? O sea, y fíjense que el F y G quedan fijos o quedan únicamente determinados o asociados a la vecindad B. O sea, existen ese F y G para cada vecindad, o para cada punto P existe una vecindad B de ese punto P, donde la imagen de la sección o de la función esta que estoy diciendo queda determinado por F y G. Pero no es lo mismo. O sea, es F es la imagen de F en la localización dividiendo la imagen de F en la localización con la condición justamente que no está aquí. Esa condición local, se fijan, es una condición local y siguiendo la filosofía que les había dicho de las gavillas, este conjunto de funciones está definida por una condición local, lo cual hace que esta cosa sea una gavilla, digamos, así como de manera intuitiva. Por supuesto que esto hay que demostrarlo explícitamente, o sea, se tiene que convencer que claramente esta situación me determina una gavilla. Eh, entonces, de hecho, esta definición que está aquí, pues más que una definición es parte de un ejercicio porque pues tienen que demostrar que es una gavilla, ¿no? Que sí me da una gavilla. Entonces, supongamos que ya tenemos que es una gavilla, en efecto, entonces ahora sí yo defino el espectro de A como el espacio anillado X, donde X es el conjunto de ideales primos de A, y OX es justamente esta gavilla que les acabo de definir, ¿no? Y entonces lo que hay que ver es que de hecho este es un espacio localmente anillado, es decir, que no nada más es una gavilla, sino que es una gavilla local, lo cual es muy fácil porque pues, los tallos, como ya les dije hace rato, pues, son las localizaciones y son siempre locales, ¿verdad? Y además satisface unas condiciones muy interesantes, y es que las secciones globales del espectro de A es el anillo A, ¿no? Las secciones globales del anillo A, y los tallos pues son las localizaciones. El tallo en un punto P es ni más ni menos la localización, parte de lo que les había dicho hace rato. Y la afirmación 2 es que si yo me fijo en estos conjuntos que voy a llamar DF, que quiénes son, pues son los complementos del cerrado determinado por un elemento F, este es para F distinto de 0 en A. Entonces, si me considero yo estos conjuntos, y una condición que le puedo pedir es que no sea nilpotente, les dejo pensar qué es lo que pasa si es nilpotente, ¿no? O sea, que F al N no sea 0, quiere decir que F no es nilpotente. Recuerden que los elementos nilpotentes son los que alguna potencia son 0, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo dejo que fuera nilpotente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues es que todos los primos, ¿verdad? Contienen a todos los nilpotentes, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Recuerden que el conjunto de nilpotentes tiene un anillo de intersección de todos los ideales primos también. Entonces, un elemento es nilpotente, entonces está dentro de todos los ideales primos. Entonces, ¿qué me podrían decir de esto? En particular de B de F. Si F es nilpotente, ¿qué me pueden decir? ¿Quién es el conjunto de los ideales primos que contienen F? Ah, los caché. Ah, no te digo. A ver si... Este sería el total, ¿no? ¿Quién sería el total? ¿BDF? PDF. Exacto, BDF sería el total, ¿verdad? Porque como todo elemento nilpotente... Ah, y sí es el total, pero a ver. ¿Por qué todo elemento nilpotente está en todo ideal primo? Independientemente de que... O sea, es decir, ¿por qué los elementos nilpotentes son intersección de todos los primos? Es lo que les quiero preguntar. Entonces, ¿por qué un elemento nilpotente está en un ideal primo siempre? Porque se puede llevar una potencia n y eso vale a cero. Y aplica la propiedad de ideal primo, entonces si terminas concluyendo que F está. Perfecto, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ahora sí, este sería el total y entonces el complemento sería el vacío. Entonces no tiene mucho caso considerar
el caso nilpotente, ¿verdad? Entonces, si yo le quito los nilpotentes, pues entonces ahora sí ya tiene caso. Todo elemento siempre está en un ideal primo, al menos de que sea una unidad. Si es una unidad no está en el primo, pero sí, todo elemento que no es una unidad está dentro de un ideal primo, es por el lema de Zorn, ¿verdad? Necesito el lema de Zorn, o necesito neterianidad, si no quiero trabajar con el lema de Zorn. Para demostrar que todo posible, exactamente, porque entonces yo podría, la cadena de ideales, y etcétera, y la existencia del ideal primo, y en fin, entonces, no importa, siempre en geometría algebraica se asume el lema de Zorn de todas maneras. Entonces, lo que hay que ver que estos conjuntos tienen la propiedad de que si yo me fijo en este conjunto y me fijo la gavilla, perdón, que si me fijo las secciones de esta gavilla en estos conjuntos, me da ni más ni menos la localización de A, pero en el conjunto multiplicativo generado por F. Es decir, aquí estoy localizando en F. Entonces, el conjunto multiplicativo generado por F es 1, F, F cuadrada, F cúbica, todas las potencias de F. Entonces, los elementos de aquí realmente se ven como elementos de la forma A entre F a la K para alguna potencia de K, ¿no? O sea, los elementos de aquí se ven como A entre F a la K. Es este conjunto. ¿De acuerdo? Es la localización en F. Entonces, lo que hay que ver es que, para empezar, para que yo pueda evaluar aquí, entonces una cosa que hay que ver es que este conjunto es abierto. Pero es trivial que es abierto, ¿verdad? Pues porque justamente es el complemento de un cerrado. Entonces, es el complemento de un cerrado, entonces es abierto. Entonces es abierto, entonces yo puedo calcular las secciones de la gavilla en este abierto. Les digo, las secciones de la gavilla en este abierto es la localización de A en ese elemento, en el elemento F. ¿Ok? Dada esta definición de gavilla, entonces las secciones, y a lo mejor aquí estoy diciendo demasiado poniéndolo como igual, pero lo que realmente que debería de decir es que es isomorfo. Isomorfo, pero el isomorfismo es canónico. Esto yo hago mucho énfasis en el curso de geometría algebraica del semestre pasado, de hace un año, cuando incluí que la noción de igualdad realmente la tenemos que entender como un isomorfismo canónico, sobre todo cuando estamos trabajando ya en categorías. Ser igual no dice mucho, ¿no? Realmente ser igual son isomorfismos canónicos, isomorfismos que se preservan bajo estas transformaciones naturales o en el sentido categórico, sentido funtorial. Entonces, siempre que yo pongo una igualdad de este tipo de estructuras, realmente lo que vamos a decir es que son isomorfos, pero además de una forma canónica. Mira, aquí había escrito exactamente quién era la localización. Entonces, un módulo de la relación de equivalencia. Y entonces, de hecho, esto lo que hace es que si yo me fijo en DF como un conjunto y ahora a DF lo doto de la gavilla o X restringida a este DF, o sea, yo siempre puedo, dado un abierto y dado una gavilla, yo siempre puedo restringir la gavilla del espacio total al abierto, ¿verdad? Simplemente porque es un abierto, ¿cómo defino la gavilla en el abierto? Para cualquier abierto B de U, pues vuelve a ser un abierto original del espacio topológico, ¿verdad? Porque es abierto, y entonces la gavilla en U, pues es la misma gavilla original X, porque lo puedo evaluar en abierto B, ¿no? Entonces, si hago la restricción, entonces resulta que este DF, de hecho, lo puedo entender como un espacio anillado, y de hecho, pues isomorfo al espectro de la localización, ¿de acuerdo? Estos abiertos se vuelve un esquema, o sea, lo puedo pensar como un esquema, y de hecho este es el ejemplo prototípico de lo que es un esquema, un subesquema abierto, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que este abierto canónico, al menos, este abierto canónico es un abierto del espacio topológico, pero con más estructura, es un subesquema abierto, ¿ok? A fin de cuentas, esa es la condición. Entonces, la otra cosa que hay que ver, que también es inmediato, es que no lo escribí aquí, pero déjenme lo escribo de una vez, que los elementos estos forman una base. O sea, evidentemente una base para la topología, ¿de acuerdo? Entonces, los conjuntos de DF, estos abiertos que están aquí, para F contenido en A, si quieren F no nilpotente, pero si es nilpotente, pues les da el vacío, no pasa nada si lo agregan un vacío. Me forman una base de la topología, ¿ok? ¿Sí? Es decir, cualquier abierto se puede expresar como una unión de estos elementos, ¿ok? De estos elementos básicos, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien, eso es algo importante que vamos a utilizar. Aquí la relación de equivalencia. Sí, y entonces aquí en la parte del ejercicio, creo que ya se los había dejado, pues es esto, ¿no? Ver que
que en efecto este es un espacio topológico, es una gavilla y que además satisface los axiomas F1 y F2. O sea, esta definición que hicimos sí satisface los axiomas 1. Y todo es un ejercicio, ya les había dicho, no sé por qué, se me olvidó que ya los había escrito, pero entonces forman una base de la topología, como ya les había dicho, que la gavilla del abierto, pues es ni más ni menos la gavilla o X restringida a esta cosa, y aquí es la gavilla dada en realidad por este anillo. Aquí muchas veces se denota igual, pero debería ser como algo así, no sé, debo ponerle algo para identificar lo que es la gavilla. Lo que hace mucho la gente es ponerle como una raya abajo para indicar que es una gavilla, ¿no? No es el anillo, sino la gavilla determinada por ese anillo. ¿De acuerdo? ¿Quién es la gavilla determinada por ese anillo? Pues las secciones globales son ese anillo, o en los abiertos se define como lo hicimos, ¿no? O sea, como lo hicimos en el espectro. ¿Ok? O sea, de tal manera. Y entonces, de hecho, pues que se tiene este isomorfismo, como ya les había dicho, entre este espacio anillado y el espectro de A-1, de AF-1, de la localización. Y entonces eso hace de este conjunto un esquema, ¿no? Un esquema afín, lo que sea. Y entonces aquí les digo, entonces es decir, el espectro de A también tiene una cubierta abierta formada por elementos que son de la misma forma. Por cierto, estas cosas se llaman esquemas afines, ¿no? Entonces no sé, creo que no lo puse, pero entonces la definición, los espacios, los esquemas, los espacios anillados. De la forma o isomorfos a el espectro de un anillo A se llaman esquemas afines. Para algún anillo A se llaman esquemas afines. Y bueno, es el esquema afín asociado a, ¿no? Entonces, básicamente lo que me está diciendo este resultado anterior es que estos abiertos básicos se les puede dar una estructura de esquema afín, ¿no? Nuevamente. O sea, los abiertos básicos de un esquema afín van a ser esquemas afines. Y de hecho van a ser subesquemas, lo que se llama subesquema, es un subesquema abierto. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Hasta ahorita? ¿Todo bien? Familiar, todo esto, ¿verdad? Déjenme aceptar otra vez a esta persona que se sale y se sale y se sale. Ok. Entonces, ahora sí vamos a tratar de definir lo que es un esquema con más generalidad. Hay dos formas, al menos, de definir lo que es un esquema. Uno es como funtor de puntos y otro es como espacio localmente anillados. Entonces, ahorita vamos a empezar con esta primera noción de entender los esquemas como espacios localmente anillados. Entonces, ¿qué es un esquema? Pues es un espacio localmente anillado, como ya les habíamos dicho, pero que cumple con la propiedad de que tiene una cubierta de abiertos, o existe una cubierta de espacios abiertos, de tal manera que cada uno de estos abiertos dotado de la gavilla restricción, es decir, me tomo la gavilla de X y la restringo a UI, es isomorfo como espacios anillados al esquema afín espectro de ahí para algún anillo Y. Entonces, es decir, que UI con esta gavilla se vuelve el espectro de ahí, salvo isomorfismo canónico. O sea, salvo, es decir, se puede ver como el espectro de un anillo Y. ¿Sí? ¿Alguna duda? Como un esquema afín. De hecho, se puede ver como un esquema afín. De hecho, déjenme decirle una cosa aquí, porque les puse esta cosa. Fíjense, en la definición de espacios anillados de la forma espectro de ahí, o isomorfos le puse, porque no necesariamente tiene que ser de la forma espectro de ahí. O sea, un espacio anillado que sea isomorfo, aunque no sea el espectro de un anillo, pero sí es isomorfo, se llama esquema afín. ¿De acuerdo? Se llama esquema afín. O sea, quiero que los esquemas afines no nada más sean los espectros de anillos, sino cualquier otro espacio anillado que logre ser isomorfo ahí. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque también se hace en la definición de variedad algebraica, ¿no? Por ejemplo, si yo me quito el espacio afín menos el cero, o sea, la recta afín menos el cero, desde el punto de vista de la definición clásica de cerrado, no es un cerrado, o no es una variedad, porque pues, le quité un punto y le falta un punto a la recta afín, y los cerrados en la geometría algebraica clásica están adentro de alguna n, y entonces... Pero sí es un cerrado en el sentido más clásico, más moderno, porque es isomorfo a un cerrado. Es isomorfo, de hecho es isomorfo a la hipérbola, ¿no? Entonces, como es isomorfo algebraicamente a la hipérbola,
¿no? Es con la proyección me da un isomorfismo entre la hipérbole y la recta phi menos un punto, y es un isomorfismo algebraico, entonces es un cerrado algebraico. Entonces es la misma noción, ¿no? Es afín, de hecho, ¿no? Ese A1 menos un punto es afín. Digo, todavía no entramos a esa noción ahorita con esquemas, pero como esquemas, digamos, son isomorfos. Entonces es un esquema afín, aunque no sea estrictamente el espectro de un anillo, pero sí es isomorfo a él, como espacio anillado. Entonces les decía eso, ¿no? Entonces, un esquema en general es un espacio local maniado que tiene una cubierta abierta de abiertos, de tal manera que cada uno de estos abiertos con la gavilla de restricción es isomorfo a un esquema afín, ¿no? No es que sea el esquema afín, pero es isomorfo al esquema afín, ¿ok? O es isomorfo a un esquema afín de la forma, es lo mismo decir que es un esquema afín, ¿ok? Para algún anillo I, para todo I, por supuesto, siempre mis anillos son conmutativos con 1. Entonces, eso está claro. Esta noción es muy clásica en geometría. Las variedades diferenciables, que son espacios topológicos, junto con una cubierta de abiertos, donde cada abierto es Rn, ¿no? O es homeomorfo a Rn, o difeomorfo a Rn, ¿no? Dependiendo del tipo de variedades que yo esté considerando. Entonces, esa es la noción clásica. Una variedad diferenciable es un espacio topológico, a lo mejor con extras condiciones, Hausdorff, dos numerable, pero con una cubierta de abiertos, de tal manera que cada abierto es difeomorfo, homeomorfo, holomorfo, lo que ustedes quieran, depende del tipo de variedad que estén considerando, a Rn, al espacio afín. Entonces, en geometría algebraica, pues también, nada más que aquí estamos permitiendo pues varios espacios afines, ¿no? Localmente se ve como espacios afines, pero no necesariamente el mismo, ¿verdad? O sea, espectros de un anillo, pero algún anillo, ¿ok? Si el anillo ahí es un anillo netteriano, vamos a decir que X es localmente netteriano, o sea que mi esquema es localmente netteriano, y si X es compacto, es decir, si toda cubierta casi compacto, que le llaman en geometría algebraica, que si toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita, entonces vamos a decirle que es netteriano, ¿no? O sea, un esquema netteriano es donde tiene que es casi compacto y que además tiene una cubierta abierta, donde todos los anillos, una cubierta abierta afín, donde todos los anillos ahí involucrados son netterianos, ¿ok? Si nada más cumple la condición primera, es localmente netteriano. Notar que la definición entre casi compacto y compacto tiene que ver nada más con el hecho de ser Hausdorff. En geometría algebraica, los elementos compactos, o lo que se llama compacto, es además Hausdorff. Es Hausdorff y cumple la propiedad de las cubiertas abiertas. Esto es una cuestión de escuelas. Me parece que los franceses así le llaman a los compactos. O sea, los compactos asumen un espacio topológico compacto, asume Hausdorff. Y puede ser que la escuela americana no. O sea, que los espacios compactos nada más cumplen la propiedad de las cubiertas abiertas. Pero entonces, en todo caso, como la geometría algebraica es más francesa, de alguna forma, en el sentido que Grothendieck y colaboradores la desarrollaron en menos esta noción, pues así se ha quedado la costumbre. En geometría algebraica, casi compacto es solamente la propiedad de la cubierta abierta. Y lo compacto no pasa, o sea, compacto como tal, o sea, la propiedad de ser Hausdorff no pasa en general, pero hay una propiedad equivalente que se llama ser propio, ¿no? Que más adelante lo veremos. Sí, entonces el casi compacto nomás es eso, es compacto, digamos, es la propiedad de abierto. Creo que en los cursos de topología en México, compacto es nada más la propiedad de cubiertas abiertas, no tiene nada que ver con Hausdorff, ¿no? O sea, no lo piden en general. Entonces es compacto aquí en México, ¿no? Lo que estamos diciendo, es casi compacto. ¿Alguna duda? Clarísimo. Entonces, pues el primer lema es que todo esquema afín es casi compacto, es decir, satisface la propiedad de la cubierta finita, ¿no? Así le dicen en México, ¿no? La propiedad de cubierta finita, o que toda cubierta tiene su cubierta finita, ¿no? Pero la propiedad de cubierta finita le vamos a decir nosotros, ¿no? Entonces todo esquema afín es casi compacto. Entonces este es un resultado muy interesante y además es más o menos fácil de demostrar. Me lo iba a saltar, pero como es como ilustrativo, es como pues el tipo de cosas que siempre uno hace en los ejercicios, ¿no? Entonces, y además refleja muy bien cómo pasa uno de los conceptos que acabamos de definir, de los abiertos básicos, de los ideales, de los anillos, y cómo pasa uno del lenguaje del álgebra al lenguaje de la geometría, o de la topología en este caso, ¿no? O sea, cómo uno se transfiere rápido. Por eso, pues sí, le dice, que es súper clásico también, sobre todo si ya estudian geometría algebraica y no es la primera vez, seguramente ya lo pueden hacer estas cosas con los ojos cerrados. Entonces, pues vamos a revisarlas rápido. Entonces, yo voy a considerar mi espacio afín.
fíjese que yo lo estoy haciendo para este espacio afín, o sea, para el espectro de un anillo. Aunque como ya les dije muchas veces, X realmente tendría que ser solamente isomorfo al espectro de espacio afín. Entonces les dejo de tarea que vean que todas estas cosas que yo les estoy diciendo se pueden transportar con el isomorfismo. Es decir, primero lo podemos demostrar para el espectro de A, y luego bajo isomorfismo también lo va a poder demostrar porque va a poder hacer los cambios correspondientes, ¿verdad? Porque el isomorfismo me implica en un homeomorfismo, espacios topológicos, y entonces, salvo homeomorfismo, todo esto se cumple, ¿no? O sea, no hay problema. Entonces, basta hacerlo para el espectro de A. Y entonces me tomo una cubierta abierta de ahí, y entonces, como ya vimos que estos abiertos básicos forman una base, entonces, de hecho, yo puedo suponer que esta cosa, que mi cubierta está dada por abiertos básicos. A ver, rápidamente, a ver, ¿quién me dice por qué? Basta que yo lo tome para estos abiertos básicos. ¿Por qué puedo suponer rápidamente que yo lo puedo tomar para abiertos básicos? Es clásico también, ¿no? O sea, es decir, yo quiero demostrar la propiedad de cubierta finita, ¿no? O sea, quiero demostrar que esta tiene una subcubierta finita. Pero les digo, basta que lo hagamos para los abiertos básicos. O sea, para suponer que yo tengo una cubierta de abiertos básicos. Los escucho. ¿Por qué? Porque cada UI se puede ver como unión de básicos. Entonces, al final, la unión de las UI se queda como unión de básicos. Y entonces, y luego, si yo demuestro la propiedad para los abiertos básicos, ¿cómo recupero? Ya lo demostré para UI, ¿no? Sí, No si, para algo, cualquiera. si el resultado yo lo tengo para abiertos básicos y existe, de esa cubierta que dijo Jorge, yo tengo solamente una subcubierta finita, entonces cada uno de esos UIs está finitos, va a estar dentro de un UI, y ese es el abierto, la subcubierta finita que yo escogería finalmente, ¿no? Para encontrar la subcubierta finita de este que está aquí, ¿no? O sea, cada uno de I finito está dentro de un UI y me escojo ese. Y entonces me va a determinar una subcubierta finita de I. Sí, está claro, ¿no? Es clásico ese argumento. Entonces, basta demostrarlo suponiendo que esta es una cubierta básica. Entonces, lo que yo tengo en realidad es que mi espectro de A se puede cubrir con abiertos de esta forma para alguna familia arbitraria. Y entonces aquí voy a empezar a hablar de una serie de cosas que tienen que verificar que sí es cierto, ¿no? Entonces, la unión de los DFIs, pues esto tautológicamente nada más es escribir, ¿no? Como los complementos, ¿no? No hay nada. Pero entonces yo tengo la unión de A menos los complementos, y esto, déjenme, le puse A, pero aquí en realidad no es A, es el espectro de A. Espectro de A, ¿no? O sea, y entonces aquí, entonces lo que sí estoy haciendo es el espectro. ¿Quién sabe mi dislexia? Es algo que deben de saber. Yo tengo un poco de dislexia que se me acentúa cuando estoy muy estresado, entonces de repente quiero escribir cosas que no. Si lo notan, me dicen, ¿no? A lo mejor muchas veces se entiende porque en el contexto, pero me pasa incluso hablando. Luego veo los videos y les digo una cosa que era la otra y al revés. Espero que no sea muy confuso, pero me pasa, deben de saber. Entonces, para que estén atentos, ¿no? Que de repente digo o escribo una cosa que es claro que es la otra, ¿no? Pero bueno, entonces el espectro de A menos esta intersección, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver, lo que dice es el espectro de A menos B de FI. Ajá, es la unión de estas cosas. Entonces ahora lo utilizo de Morgan, ¿verdad? Entonces esto es el complemento de la intersección de los FI, ¿no? Esta es la unión de ciertos complementos, entonces este es el complemento de las intersecciones. Y entonces la intersección de los FI, esto es ni más ni menos el VDA, ¿no? Sí, la intersección, eso se reduce a las propiedades que habíamos visto en los cerrados. Entonces, VDA con A, el ideal generado por todos los FCI, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, el complemento, realmente este es el complemento de un ideal. ¿De qué ideal? Pues del ideal que genera a todas las A. Lo que estoy diciendo es que mi espacio topológico X se puede ver como el complemento de X de un ideal, es decir, esta situación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el VDA, ¿cómo es? O sea, que el VDA, el cerrado, está asociado a donde A es el ideal que da por todos los FIs. Si a X le quito ese VDA, me da X, pues el VDA tiene que ser vacío. Entonces, VDA es el vacío, solamente si no existen ideales primos que contengan a A, pero por el lema de Zorn siempre debería existir, al menos que mi ideal sea el total, ¿verdad? Entonces, como esto sucede, entonces lo que está pasando es que mi ideal es el total por el lema de Zorn, y entonces eso quiere decir que el 1 está en el ideal, y entonces quiere decir que el 1 está en el ideal generado por los FIs, que son todos los polinomios, todos los elementos que cubre, y entonces debe de escribirse
una forma escrito de forma finita por algunos de los elementos, ¿no? El 1 se puede escribir como una combinación lineal de una cantidad finita de los generadores, donde los A sí están en A. Y entonces eso quiere decir que de hecho mi ideal está generado por ese número finito de elementos, ¿no? que me generan al 1. Porque cualquier otro elemento, pues es multiplicarlo aquí, va a estar generado por esos elementos, ¿sí? Entonces, de hecho, el ideal está generado, o sea, que es el total, ¿no? Pero este ideal A es el total, pero de todas maneras, como yo lo quiero entender en términos de los generadores originales que yo había dicho, te me dice, el total se puede generar solamente con un número finito de esos generadores que habías tomado originalmente, o bien uno de esos elementos que me cubrían ahí. Y entonces eso quiere decir que B de A, pues en realidad es B de F1 hasta FK, de ese número finito, como ya hemos visto anteriormente. Y entonces eso claramente implica, cuando regreso a esta expresión, a la expresión de la cubierta, que el espectro de A, de hecho, puede ser cubierto solamente con ese número finito de abiertos básicos. Y esto es una subcubierta de la que está aquí, claramente, ¿no? Una subcubierta finita. Y entonces, pues eso demuestra que es casi compacto. ¿De acuerdo? Sí, es clásica, ¿no? El argumento no es. Entonces, aquí les pongo este ejemplo de que el espectro no es Hausdorff en general. Entonces, en general no es Hausdorff, ¿no? Verme un ejemplo, ¿no? O sea, de un esquema fin, o de un esquema fin que no sea Hausdorff, ¿no? Que no sea Hausdorff. El espectro de un anillo que no sea Hausdorff. ¿El del campo? Ah, ese sí es Hausdorff, justamente ese sí es, porque el espectro de un campo me da un único punto. Y entonces ese es Hausdorff porque es Hausdorff, ¿no? Un O sea, anillo de evaluación discreta. en un anillo de evaluación discreta, por ejemplo, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa con los anillos de evaluación discreta? Se argumenta. Tienes un ideal maximal ahí, porque pues, es una evaluación sobre Z. Ese anillo es principal. Dejen formular bien mis argumentos para explicar. Quiero decir que tiene dos puntitos, pero pues, deja formular por qué tiene dos puntitos. Uno de ellos tiene que ser el ideal de los enteros. ¿De los enteros? No, más bien el ideal maximal de todos los elementos invertibles en el anillo de los enteros, que es ese anillo. El ideal maximal complemento de todos los elementos invertibles, ¿no? O sea, una anillo de evaluación discreta es de ideales principales, entonces existe un único ideal maximal ahí, ¿no? Y es discreto, entonces existe un ideal maximal y luego tengo además el cero, si además es un dominio. Si quiero que sea un Así dominio. falta pedir que es dominio para que sean dos puntos diferentes, ¿no? En el espectro. Y entonces voy a tener el ideal maximal y el cero está dentro de ese ideal maximal, ¿no? Ajá. Y entonces yo puedo ver que el cero es abierto, o sea, mi espectro tiene dos puntos, el ideal generado por el cero y el ideal maximal. El ideal maximal es cerrado, porque no hay nadie más que lo contenga, ¿no? O sea, su complemento es abierto, no sé, puedo fijarme en la cerradura. Y ese no es Hausdorff. Bueno, o sea, ya está claro que no es Hausdorff, ¿no? Porque tengo el abierto, que está el cero, y el total, esos son los únicos abiertos. O sea, tengo un punto que es abierto, que es el cero, y el total. Y no hay vecindad del cero y del maximal que me lo separe, a los dos, ¿no? O sea, porque en particular cualquier vecindad del ideal maximal es el total. La única vecindad del ideal maximal es el total. Entonces siempre contiene el cero, ¿de acuerdo? Ese sería un ejemplo. Pero hay ejemplos más básicos. De hecho, el espectro de Z, ¿no? ¿Qué pasa con el espectro de Z? ¿Quién es el espectro de Z? Como espacio topológico, pues es Todos los ideales de los primos y el cero, ¿no? Está el 2, el 3, etcétera. Y luego unión, el ideal generado por el cero. Y entonces, ¿quiénes son los cerrados o quiénes son los abiertos? O sea, aquí lo que hay que ver es que cada uno de estos es cerrado. Cada uno de estos puntos es cerrado, ¿no? O sea, cada uno de los puntos correspondiente a un ideal primo es cerrado. ¿Por qué? Porque es maximal, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿quién es B de 2?
es el conjunto de todas las utilidades primos que contienen al 2, pero el 2 es maximal en Z, entonces el único que puede ser es el 2, ¿de acuerdo? Entonces, cada punto es cerrado, ¿no? Cada uno de los puntos, excepto el 0. El 0 no es cerrado, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no es Hausdorff? No esté 0, hay puntos que no son cerrados, entonces eso quiere decir que no esté 0, ¿no? El 0 no es cerrado. O sea, ¿por qué el 0 no es cerrado? ¿Quién sería su cerradura? Es decir, lo que yo les quiero decir es que dado un conjunto, la cerradura es B de ese conjunto, B del ideal generado por el conjunto. A lo mejor eso lo debería poner como una nota aquí. Lo voy a poner como una nota. Nota, si S es subconjunto del espacio topológico X, del espacio afín, entonces la cerradura topológica de este es igual a B del ideal generado por S. O sea, ¿sí? O sea, la cerradura de un espacio es ese cuate, esa es la afirmación. Entonces, si esto lo demuestran, que es una cosa fácil de demostrar más o menos, entonces ya queda claro que el 0 no es cerrado, porque su cerradura, ¿quién es? Pues es todo el espacio, ¿verdad? Porque todo contiene 0. Entonces, no es cerrado, porque, ¿no? Y entonces ya se ve, no esté 0. Pero eso demuestra que no es Hausdorff. Pues sí, porque si fuera T2, que es Hausdorff, pues sería T0, ¿no? En particular, ¿no? O sea, es T1 y este 0, ¿no? Ajá, muy bien. Ok. Entonces ya. Y también lo pueden ver explícitamente, ¿no? Darme dos abiertos que no, o dos puntos que no los puedan separar, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, es muy claro. Ok. Entonces, Una observación. En la anterior demostración, ahí sí es importante que el 1, o sea, que el A sí tenga un 1, ¿no? Porque se usó en la demostración. Porque se imagino que si no hay un 1, imagino que esa demostración no es cierta. sí, Bueno, al menos esa demostración no sería. al menos la demostración no iría así. Ajá. Ok. Aquí yo necesito que el 1, por supuesto, sí, por eso es que trabajamos con anillos conmutativos y con 1, ¿no? Si no, no podría aplicar. De hecho, es una pregunta interesante. Si yo tengo un anillo conmutativo pero que no tenga 1, Se seguirá cumpliendo, sí, sí. la pregunta es que si podría yo reproducir hasta toda esta teoría, ¿no? Tampoco unidades, ¿verdad? Lo que pasa es que si tuviera unidades tiene 1, necesariamente, ¿no? Ah, cierto, sí. Entonces, no, sería de un anillo. Esa sí es necesaria, ¿no? Sí, tiene que ser Bueno, habría que tener cierto cuidado, ¿no? Desde la localización y todo eso tengo que empezar a tener problemas, porque sí, ciertamente yo necesitaba el 1 por ahí, ¿no? Para poderlo poner. Aunque, bueno, a lo mejor para la localización no tanto, pero está claro que a lo mejor esta propiedad de ser Hausdorff, digo, de ser casi compacto, pues estaría interesante. A ver, traten de dar un ejemplo de un anillo conmutativo, pero que no tenga 1. Fíjense quién es el espectro de el espectro es el conjunto de ideales primos con la topología de Zariski, ¿no? O sea, igual, los otros, y vamos a ver si es casi compacto o no. ¿No? O sea, pensar a ver si es casi compacto. Se me hace que no. Se me hace que no. O sea, que sí debería poder encontrar un ejemplo. No lo sé. O sea, hay que pensarlo, ¿no? Sí, buena la pregunta. Entonces ahora lo que quiero es entender un poco más esto de los subesquemas abiertos y los subesquemas cerrados. Entonces si yo tomo X un esquema y me tomo un abierto, es un esquema arbitrario, ¿eh? Ya no necesariamente es afín. Entonces un esquema abierto, un esquema cualquiera y me tomo un abierto. Muchas veces la notación para abierto, para no estarlo escribiendo muchas veces, hacemos así. Entonces, si este U es abierto, le ponemos un circulito aquí, y eso lo que va a querer decir es que es abierto. Y cuando sea cerrado, le ponemos una rayita. No sé si esta notación la utilizan mucho. Yo sé que en Francia sí la utilizan. En México yo la he utilizado, pero no sé si otras personas lo utilizan. En los libros en particular, en inglés yo no la he visto, entonces puede ser que no se utilice tanto, pero en Francia sí es algo muy común que utilicen así para indicar que es una inclusión, pero además que es un abierto. Adentro es una inclusión abierta. Entonces, ya vimos que yo tengo este abierto, entonces puedo dotarlo como una estructura de espacio anillado, simplemente tomándome la restricción de la gavilla, ¿verdad? Y por supuesto, si la gavilla es localmente anillado, pues entonces también es un espacio localmente anillado, y entonces en particular si es un esquema, esta cosa vuelve a ser un esquema, ¿no?
Entonces, si yo estoy partiendo de X un esquema con su gavilla estructural, entonces esta cosa se vuelve nuevamente un esquema, y entonces vamos a decir que este es el ejemplo típico de subesquema abierto de X, ¿no? Es un subesquema abierto de X. Entonces, y de hecho, la noción de subesquema abierto es un poco más general. ¿Qué es un subesquema abierto? Pues que nuevamente yo tengo este problema. Yo quisiera que cualquier cosa que sea isomorfo a una cosa como esa, lo pueda considerar como una inmersión abierta, como un subesquema abierto. Entonces, un subesquema abierto va a ser un esquema, de tal manera que U con su gavilla estructural, aquí debería decir con U, lo borro para que quede bien. Es isomorfo a un esquema de esta forma, U, ahora U garigoleada con OX restringido a U, donde ahora sí U es un abierto de X, U garigoleada. Aquí intenté hacer distintas las U's, pero creo que no me salió. Pero déjame hacer un mejor intento. Entonces lo voy a hacer así, sin garigolear, entonces también aquí. Y entonces el garigoleadito es el del abierto, ¿no? Ok, entonces eso va a ser un subesquema abierto. Y entonces la inclusión, como yo tengo una inclusión, por supuesto esta inclusión es continua, ¿verdad? Y entonces me va a determinar un morfismo del esquema, este subesquema abierto al esquema X, ¿no? Entonces la inclusión automáticamente me determina un morfismo, y este morfismo es lo que típicamente entendemos por una inmersión abierta, ¿no? O sea que este esquema se está metiendo inyectivamente, se está encajando a X con su estructura de esquema, ¿no? Esa es la diferencia entre tomarlo como abierto, sino que yo quiero que se meta, pero con la estructura de esquema, es decir, que la gavilla de OX restringida a ese abierto U me dé la gavilla estructural de este esquema. Entonces, normalmente, esa es la noción más intuitiva de lo que es una inmersión abierta, pero realmente lo que es una inmersión abierta es un morfismo, que aquí le llamo J a X, que se factoriza a través de un abierto, junto con la gavilla de restricción, ¿no? Entonces, una inmersión abierta es un morfismo de esquemas, de tal manera que se factoriza, que tengo un isomorfismo, que se factoriza y que además tengo un isomorfismo con un abierto, con su gavilla, y que se factoriza a través de la inclusión usual, o sea, de esta que está aquí. Entonces, básicamente, lo que le estoy diciendo, ¿no? Las inmersiones abiertas, pues van a ser dadas por esquemas que van a ser isomorfos a uno de estos abiertos que están ahí. Y la inmersión, no, o sea, no quiero nada más que sea un isomorfismo, sino que el morfismo que me realiza a esta inmersión, pues sea básicamente el que proviene de la inclusión, salvo por un isomorfismo. Salvo que, ¿sí? Entonces, esa es la noción de inmersión abierta con toda generalidad. Y nuevamente, ¿por qué hace uno esto? Pues porque uno quiere que esquemas que no necesariamente estén claramente metidos dentro de otro esquema como abiertos, también tengan el derecho de llamarse inmersiones abiertas o subesquemas abiertos, porque, pues, porque son isomorfos, ¿no? O sea, quiero que se isomorfismo. Entonces, nuevamente, el ejemplo del espacio afín menos un punto podría tener cierta relevancia, ¿no? Aunque ahí se está metiendo como subesquema cerrado, no como subesquema abierto, pero lo podríamos, digo, ahorita vamos a ver qué onda con los subesquemas cerrados también, ¿no? Las inmersiones cerradas. Entonces, ¿les quedó claro qué onda con las inmersiones abiertas? ¿Eh? O sea, típicamente son abiertos con su estructura de esquema natural, o sea, la estructura de esquema que proviene de la restricción de la gavilla, pero podría yo tener otro esquema que es isomorfo uno de esos, y la inmersión se factoriza a través de la inclusión usual, entonces sería la inmersión abierta, ¿no? Y sería un subesquema abierto también. Pero para cerrados la cosa es un poco más interesante, y entonces lo primero que hay que ver es para el caso afín cómo funcionaría, ¿no? ¿Quiénes serían digamos que en el caso de esquemas afines, ya vimos que los abiertos básicos se les puede dotar de la estructura de subesquema, y me hacen, por supuesto, un subesquema abierto, ¿no? Es una inmersión abierta del espacio. Pero esta definición que estoy dando es más general, es para cualquier esquema. Pero ya tengo la noción de qué es lo que pasa al menos en los esquemas afines. Entonces, para los cerrados también vamos a entender primero qué es lo que pasa con los esquemas afines, y de hecho el concepto de subesquemas cerrados se vuelve más complicado para un esquema general, por una razón que queda claro con esta nota. Entonces, primero, si yo me tomo un ideal de A, entonces ese ideal me determina la proyección canónica, ¿verdad?, de A al cociente, digamos, la proyección canónica, que ya sabemos que es su proyectiva. Y entonces, como yo tengo este morfismo de anillos, entonces este morfismo de anillos, por supuesto, me determina un morfismo entre los esquemas afines. ¿Cómo es determinado este morfismo entre los esquemas afines? Bueno, si me tomo un ideal primo
aquí, yo sé que este corresponde a un ideal primo aquí de este lado que contiene el ideal A, ¿no? O sea, es decir, hay una biyección entre los ideales primos del cociente y los ideales primos de A que contienen los ideales primos de A que contiene el ideal A. ¿Sí se acuerdan de eso, no? El teorema de la correspondencia. Entonces, de esta forma, yo puedo pensar en este morfismo como una inclusión, ¿verdad? Porque a cada ideal primo le corresponde uno de acá, que contiene A, y por la biyección, digamos que es una inclusión de ideales primos. Pero además yo puedo ver que el conjunto de ideales primos que contienen A aquí adentro, o sea, la imagen de este morfismo, pues es ni más ni menos B de A. Por definición, B de A es el conjunto de ideales primos de A que contienen el ideal A. Entonces lo que estoy diciendo es que hay una biyección al menos entre este conjunto y este. Y de hecho la imagen de este morfismo aquí es exactamente B de A. ¿Sí? La imagen de este morfismo es B de A. ¿Sí? Al menos como espacios topológicos. Pero entonces B de A es un cerrado del espectro de A. B del ideal A es un cerrado del espectro de A, que me gustaría también poderlo entender como un esquema, ¿no? O sea, me falta la gavilla estructural. ¿Quién se les ocurre que le podemos dar como gavilla estructural? ¿Quién? ¿Cómo le hago para que B de A sea un esquema? Es un cerrado, y pues ya está esa parte, pero lo quiero entenderlo como un esquema. ¿Como qué esquema lo entiendo? ¿Sí? ¿Les queda claro el punto? O sea, cuando yo tomaba un esquema abierto, me tomaba el abierto, y si ese abierto lo quiero tener como un esquema, era fácil, porque me faltaba darle quién es la gavilla y ya está, ¿no? Ahora tengo más o menos esa situación. Tengo B de A, que es un cerrado, lo quiero entender como subesquema, entonces la pregunta es, ¿quién será la gavilla que le voy a asociar? ¿No? ¿Quién es la gavilla? Entonces lo que le estoy diciendo es que, de hecho, si yo considero este morfismo y este esquema, que se llama el espectro del cociente, de A módulo ideal, la imagen es exactamente B de A. La imagen es, de hecho, lo que les estoy diciendo es que esta biyección, el lema de correspondencia se traduce en una biyección entre el espectro de A módulo A y B de A. Pero además esta biyección es un homeomorfismo de espacios topológicos, porque B de A sí que es un espacio topológico. Y el espectro de A sobre A pues también es un espacio topológico con su topología de Zariski. Entonces, este morfismo que proviene de aquí determina un homeomorfismo entre estos espacios. De hecho, me gustaría más bien que fuera de color naranja, ¿sí? Para que sea tarea. Es muy fácil ver que es un homeomorfismo, que es continuo y con inverso continuo. O sea, es un homeomorfismo. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo que como espacios topológicos es un homeomorfismo, pero entonces me falta la gavilla. ¿Qué gavilla estructural le doy? Pues hago el transporte de estructuras, lo que se llama el transporte de estructuras, ¿no? Simplemente, ¿qué gavilla le doy a B de A? Pues la gavilla del espectro de A sobre A. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, a este, como si lo quiero entender como esquema, pues lo pienso como o le doy la gavilla estructural de este. Entonces, justamente a B de A, o sea, este esquema, que voy a llamar B de A, le voy a dotar de la gavilla estructural del cociente, pasándolo con el homeomorfismo, ¿no? Es decir, me voy a tomar un abierto, si me tomo un abierto de B de A, ¿cómo lo evalúo aquí? Entonces me tomo un abierto U de B de A, entonces primero a ese U lo mando isomórficamente a su abierto correspondiente en el espectro de A módulo cociente, y ahora sí, ahí evalúo la gavilla, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces es lo que se llama el transporte de estructuras. Y entonces de esa forma B de A se vuelve un esquema, vuelve a ser un esquema, y entonces ese es el ejemplo prototípico de lo que vamos a entender por un esquema cerrado, al menos en el caso afín, en su esquema cerrado ahí. Pero aquí hay un problema, y es que el problema es que la estructura de esquema en este cerrado no es única, ni canónica en principio. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que yo estoy tomando este cociente, el espectro de A módulo I, para darle esa. Y básicamente lo que me estoy basando para hacer esto es decir que yo tengo un homeomorfismo de este espacio. Pero resulta que este homeomorfismo no es único. Es decir, concretamente lo siguiente. Si A y B son dos ideales, de tal manera que tienen el mismo ideal radical, o sea que sus radicales son iguales, si tomo dos ideales, entonces B de A es igual a B de B. Es decir, el conjunto de ideales primos que contienen A es igualito al conjunto de ideales primos que contienen a B, que es igual al conjunto de ideales primos que contienen el radical de ambos, ¿no? que es el mismo. Entonces, estos como conjuntos son iguales, o sea, como subconjuntos del espectro de A, como cerrados del espectro de A son iguales. Sin embargo, los anillos cocientes A módulo A y A módulo B, eso sí que no son iguales, o no tienen por qué ser iguales, depende del anillo A y del anillo B. Vamos a ver un ejemplo.
Y por supuesto que el espectro de A módulo A y el espectro de A módulo B no son iguales como esquemas. ¿Por qué no son iguales como esquemas? Porque tienen distinta gavilla estructural. Y las gavillas son distintas, ni siquiera son isomorfas. No tienen por qué ser isomorfas. Entonces, eso quiere decir que, menudo problema, porque estos me realizan el homeomorfismo con estos cerrados. Y es decir, que yo lo puedo dotar de estructura de esquema cerrado con distintas gavillas, ¿no? Entonces, no es única, ¿no? Sin embargo, si yo me tomo el radical, si yo me tomara el radical, no cualquier ideal, sino el radical de A, entonces, este es el radical, entonces yo podría a mi cerrado dotarlo de la estructura dada por el radical, ¿no? Entonces ahí estoy dándole una estructura de subesquema cerrado, de todas las que hay, le estoy dando una canónica más o menos, o sea, le estoy dando una especial, que sería la estructura reducida, es decir, donde la estructura de gavilla no tiene nilpotentes, ¿no? Esa sería la cuestión. Recuerden que A módulo de un ideal radical no tiene nilpotentes, ¿verdad? Un anillo módulo de un ideal radical no tiene nilpotentes. Entonces, si les quedó claro, a B de A, si lo quiero entender como un subesquema cerrado, no es canónica la estructura de cerrado como esquema que yo le pueda dar. De esquema cerrado hay muchas, ¿no? Depende de los ideales. Aunque hay una que puede ser interesante, que puede ser la reducida, ¿no? La estructura reducida. ¿Alguna duda? Entonces, yo tengo una pequeña suposición con lo que está comentando Sí. desde un punto de vista geométrico. Ajá. Ahora sí que los nilpotentes están haciendo sin querer copias en el cociente de ese mismo y por eso no son como gavillas estructuralmente lo mismo. Porque si estás pegando muchas copias. Sí son gavillas, pero esas gavillas de los nilpotentes curiosamente traen más información que nada más la información del espacio topológico. Esas gavillas traen más información, traen información de lo que se llaman ensanchamientos o de las aproximaciones, como pensarlo. Es como, imaginemos que yo tengo un espacio y sus funciones, ¿no? Y entonces, muchas veces para entender espacio y sus funciones, si fuera diferenciable, una variedad diferenciable, me interesa entender las expansiones de Taylor de grado 1, o las expansiones de Taylor de esas funciones diferenciales de grado 2, o las de grado 3, etc. Digamos que esos nilpotentes están viendo esas extensiones de Taylor de grado 1, de grado 2 o de grado 3, de alguna manera. O sea, me están dando como las direcciones de tangencia o las diferentes derivadas de alguna manera. A ver si con este ejemplo más o menos queda claro. Fíjense, vamos a ver que estos espacios, el espectro se llaman los números duales, ¿no? Es el espectro del anillo de polinomios módulo X, que es el campo. ¿Va? Esto como espacio topológico me da solamente un punto. ¿Están de acuerdo? Porque cada X es el espectro de un campo, es un punto. ¿Y quién es el espectro de cada X módulo X cuadrada como espacio topológico? Pues es el conjunto de los todos ideales primos que contienen X cuadrada. ¿Quiénes son? Pues solamente el X, ¿verdad? ¿Quién es? O sea, tienen exactamente el mismo espacio topológico. O sea, son exactamente los mismos ideales primos. ¿Sí ven? Mira, este también es un punto nada más. Sí, o sea, ¿quiénes son los ideales primos del cociente de cada X módulo X cuadrado? Son los ideales primos de cada X que contienen a X cuadrada. ¿Quiénes son los ideales primos de cada X que contienen X cuadrada? Pues solamente X. Pues sí, solamente X. ¿Verdad? Entonces, topológicamente es un punto. Igual que topológicamente, igual que el anterior, topológicamente es un punto. Entonces, son homeomorfos como espacios topológicos. Pero las gavillas son claramente distintas. Aquí la gavilla es K, y aquí la gavilla es K de X módulo X cuadrada. De hecho, como espacio vectorial, es un espacio vectorial de dimensión 2. O sea, son todos los polinomios, son las partes lineales de los polinomios. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que está viendo esto? Esto está viendo las direcciones. Las partes lineales son como las derivadas de las funciones en ese punto. Entonces lo que está viendo es como las direcciones de tangencia de las derivadas de las funciones que pasan por ahí. O sea, como cada X, pues en este caso sería esta o esta, ¿no? Si yo pienso el espectro de cada X es la recta fin, entonces este punto corresponde al 0, el ideal X, el ideal generado por X corresponde al punto 0. Y entonces lo puedo ver como un subesquema, lo estoy entendiendo como subesquema del espectro de cada X. El espectro de cada X es toda la recta, ¿no? Entonces, corresponde al 0, ambos como espacios topológicos corresponden al 0, nada más que el primer esquema solamente me ve al punto, pero el segundo esquema me ve al punto y las direcciones de tangencia.
O sea, las direcciones para donde me voy, que son, o la dirección de tangencia, que es la otra coordenada del espacio topológico que me aparece en k de x módulo x cuadrado. O sea, k de x módulo x cuadrado es k más epsilon k con epsilon al cuadrado igual a 0. ¿No? O sea, un elemento de este tipo. Entonces, como espacio vectorial, es un espacio vectorial de dimensión 2, donde uno de los elementos es nilpotencia, es la clase, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, me está ensanchando a este punto porque me está dando una dirección de tangencia. Entonces, de hecho, hay un ejercicio que a lo mejor lo pueden ver, no sé si aquí venga, pero en el libro de esquemas de Eisenbus, ¿sí? Que se llama La geometría de esquemas, trabajan mucho este tipo de ejemplos, números duales. Y de hecho que les va a quedar claro, si lo van a revisar, esta idea de que los números duales además me están viendo como una dirección tangente, ¿no? De la función, ¿no? Me tomo una función y su dirección tangente, ¿sí? Queda claro, a ver, aquí si me tomo una sección global, ¿quién es una sección global? Pues es un polinomio módulo X, o sea, me queda solamente la parte constante del polinomio, ¿no? O sea, me queda, ¿sí? O sea, una sección global es un elemento K de X módulo X, o sea, es el polinomio en una variable, módulo, el ideal generado por X, se muere todo y solamente me queda la parte constante, es el A0, o sea, es el valor de la función en el punto, o sea, si yo me tomo F contenido en el anillo de polinomios, y entonces me fijo en su clase aquí adentro, o sea, si F es igual a A0 más A1X, etcétera. Entonces, si me fijo en su clase aquí adentro, le estoy matando toda esta parte. Entonces me quedo con A0. ¿Y quién es ese A0? Pues es el F evaluado en 0. Recuerden que este punto corresponde al 0, ¿no? Corresponde al 0 en K, ¿no? Es el punto que corresponde al 0. Entonces, la gavilla solamente está viendo el valor de la función en ese punto. Entonces, me tomo una función global, una función en el espacio afín, y me fijo en este subesquema, que es el subesquema asociado al punto 0, y entonces evalúo esa función global en el punto 0, y lo único que ve esa gavilla es el valor de la función en el punto 0. Sin embargo, esta, ¿no? Porque aquí me tomo esta misma función, y entonces, ¿quién es la clase? La clase de esta función aquí sería A0 más A1X. Estoy viendo la parte lineal de la función en el punto 0. O sea, estoy viendo la expansión de Taylor de grado 1 en el punto 0, ¿sí lo ven? O sea, estoy viendo la derivada, estoy viendo la primera derivada direccional en el punto 0 de esa función, ¿no? Entonces ya ven, esa es la diferencia, eso es básicamente lo que trabaja el Eisenbus-Harris, ¿no? O sea, que entiendan esa cuestión geométrica de los nilpotentes, ¿no? De lo que está pasando con los nilpotentes o de las estructuras de esquemas, la información que me está dando esta nueva estructura de esquema, y que son dos estructuras de esquemas distintas, claramente, ¿no? No son isomorfas, las gavillas de estos dos esquemas claramente no son isomorfos, ¿sí? Pero como espacio topológico queda claro que sí son iguales. Entonces les decía que, pues esto yo puedo regresar a dotarle a este esquema, o a este cerrado, le puedo dotar de la estructura reducida, es decir, la estructura que no tiene nilpotencias. Uno podría pensar que es mejor, pero no. La verdad es que algunas veces necesito los nilpotentes para entender. La gente está haciendo deformación. ¿Alguien dijo que estaba estudiando espacios móduli? ¿Tú no, Ismael? ¿No? Bueno, Jorge, tú que vas a hacer estas cosas de espacios móduli, y también Luis, para la curva de Farrell, uno necesita entender los espacios móduli y clasificar. Esta idea de los nilpotentes me ayuda a entender deformaciones de la variedad, porque me hace como ensanchamientos de la variedad y estoy entendiendo como deformaciones de mi variedad. Cuando yo le agrego nilpotentes o potencias del ideal que define, entonces estoy haciendo como deformaciones infinitesimales de mi variedad, y uno quiere entender cómo se deforma la variedad, ¿no? De hecho, la teoría de deformación de esquemas, la teoría de deformación, es eso, ¿no? Es básicamente tengo un esquema sobre algo y empiezo a deformarlo. ¿Y cómo lo deformo? Pues una forma es hacer este tipo de deformaciones infinitesimales, que quiere decir fijarse los ensanchamientos de tu variedad, que consiste en tomarse potencias del ideal que define la variedad y ir viendo cómo varía, cómo cambia la variedad. Y tratar de clasificar esas deformaciones, pues me da un funtor que tiene que ver con espacios módulos, ¿no? O sea, me sirve para clasificar espacios, para hacer espacios módulos y teoría de deformaciones, ¿sí? Un montón de cosas. Entonces, no es cierto que la estructura reducida de un subesquema cerrado siempre sea la mejor o la más útil. A veces necesitamos estas otras estructuras, ¿no? De esquema que tenemos, ¿no? Y me dan mucha información también. Todavía tengo tiempo, ya no. Pero creo que a lo mejor es un buen momento para terminar aquí, porque lo hicieron